¿Cómo cree que irá la economía a raíz del conflicto? No sé nada de lo que va a pasar con el conflicto, pero lo más importante lo más importante que puedo decir sobre el conflicto de Rusia y Ucrania es que nadie sabe qué va a pasar. Me están haciendo muchas preguntas relacionadas con Ucrania y Rusia. Y lo que me están diciendo esas preguntas relacionadas con Ucrania y Rusia es: queremos certezas, porque la guerra siempre es una fuente de incertidumbre. Porque lo que está pasando es terrible y necesitamos encontrar primero un culpable. Y muchos quieren que el culpable sea quien sea menos Putin, que es el único culpable, es el que ha dado la orden de atacar. Y es el que lleva años queriendo recuperar Ucrania como parte de la... Él siempre ha dicho, y lo ha dicho abiertamente, y lo comentó con gente de la diplomacia, él siempre ha dicho que la destrucción de la Unión Soviética fue una desgracia porque todas las 11 repúblicas soviéticas deberían haberse mantenido en un solo país. Y más o menos se ha ido organizando las cosas de modo que se vuelvan a convertir en una misma entidad política, por lo menos bajo su mando, con tiranos de distinto tipo bajo su mando. La incertidumbre es absoluta. Primero que nada, Putin no es inocente. Putin es un oligarca, es un homófobo, es un asesino, es un torturador, es un hombre que se ha apropiado del poder durante más de 20 años en Rusia, y es un sujeto absolutamente sin escrúpulos. Toda defensa que a cualquiera se le ocurra hacer de Putin es vergonzosa y ridícula. Y opacarlo. Pero es que Estados Unidos ha hecho muchas cosas malas, ya, pero no es el tema. El tema es lo que está haciendo Putin hoy. Ya, pero es que Estados Unidos una vez invadió. Sí, pero no estamos hablando de eso. Es que hay muchos nazis. Sí, en Rusia crees que no. Hay nazis en todos lados. Desafortunadamente, hemos permitido que reviva el nazismo. Pero eso no quiere decir que puedas condenar a toda Ucrania como nazi. Es que es de locos. De pronto sentarse quiere decir que un país que tradicionalmente ha sido víctima de la Unión Soviética, que tradicionalmente ha sido víctima de Rusia, luego de la Unión Soviética, que los que pusieron los muertos del Holodomor fueron los ucranianos, y que luego ha vuelto a ser víctima de Rusia en varias ocasiones con la presidencia de Yanukovych, con la ocupación de Crimea, con el apoyo a los separatistas del Donbass, ahora son los malos de la película. Unos cuyo presidente, insisto, es judío, hijo de un oficial del Ejército Rojo y nieto de 2 personas que murieron en campos de exterminio nazis. Llamarle nazi a un tipo así es mucho. Pero nadie sabe lo que va a ocurrir. Nadie tiene idea de cómo ver la economía, de si esto va a desembocar en un conflicto de mayores dimensiones, o Putin de momento se va a conformar con tomar Ucrania. Nadie sabe, no creo, ahí sí sinceramente, no creo que ningún país comprometa tropas. Ucrania está perdida y está liberada a su propia suerte, y esto puede ser un pantano para Putin como lo fue Afganistán para la Unión Soviética. Pero la OTAN no va a entrar, no puede entrar, y lo hablamos. Yo estuve hablando con Jesús Manuel Pérez Triana, siempre digo José Manuel, que es experto en esto. El 2 de febrero publicábamos una conversación donde él analiza, como experto en cuestiones bélicas, la crisis en Ucrania, sin saber, por supuesto, que 24 días después Putin atacaría a Ucrania, pero se veía venir. Nadie les va a dar certezas del precio del petróleo, nadie te va a dar certezas sobre la economía de cada país, nadie te va a dar certezas sobre qué va a tener que hacer Alemania ahora. Yo creo que tendría que reabrir sus nucleares, dejarse de estupideces con los verdes. Nadie sabe qué va a pasar. No aprendan a no pedirle certezas imposibles a la gente. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un listo que les ofrezca esas certezas a cambio de algo. De su apoyo, de su aplauso, de su voto, de su dinero, de su sonrisa, de su sexo, de su admiración, de lo que sea. Siempre habrá alguien que esté dispuesto a decirles ahora exactamente qué va a pasar con la guerra en Ucrania. Y está mintiendo. No lo sabe.
Así que a todas sus preguntas sobre el tema, voy a responder exactamente lo mismo. Yo no lo sé, pero les garantizo que cualquiera que les diga que lo sabe está mintiendo. Punto. Y de allí no salgamos y nos evitamos muchos problemas. No lo sé. No lo sabe nadie. Solo algunos partidos de extrema derecha europeos defienden a Rusia en esta guerra. No sé dónde vives, Jaime, pero tú tienes que ver a la izquierda leninista española, por ejemplo, que lleva defendiendo a Putin y defendiendo el Donbass, las dos repúblicas del Donbass separatistas, y que lleva atacando a Ucrania desde que echaron al dictador amigo de Putin. Tienes que verlos, porque sí, son dramáticos, pero no puedes creer que algunos partidos de extrema derecha europeos son los únicos que apoyan a Putin. No, hay mucha gente. Y hay mucha gente que comete el siguiente error. Finalmente Putin es anti-yanqui. Bueno, sí, Putin es anti-yanqui porque es un imperialista que compite y además tiene la obsesión de competir con el imperio estadounidense. Y como es anti-yanqui hay que apoyarlo porque Estados Unidos son los malos de la película siempre. Ya han sido los malos de la película con enorme frecuencia. Pero esta idea de que el enemigo de tu enemigo es tu amigo es muy peligrosa. Y te pongo un solo ejemplo. Hitler era anti-yanqui. Peleó contra Estados Unidos en una guerra. Si tú eres enemigo de Estados Unidos, ¿consideras razonable aliarte a Hitler? El enemigo de tu enemigo no es tu amigo. El que Putin sea un anti-yanqui o el que Xi Jinping sea un anti-yanqui no debe ser lo relevante. Lo relevante son los principios, y los principios son: ¿estás de acuerdo en que se oprima a un pueblo entero? ¿Estás de acuerdo en que se persiga a los homosexuales? ¿Estás de acuerdo a que toda una etnia sea encerrada en campos de concentración, como lo hace Xi Jinping con los uigures? ¿Estás de acuerdo en que te vigilen con cámaras para certificar, con cámaras de reconocimiento facial para ver que estés sonriendo cuando debes y te comportes como debes, o te quitan puntos en tu carnet social, como pretende hacer Xi Jinping con toda su población? ¿Estás de acuerdo en que se persiga a los homosexuales? ¿Estás de acuerdo en que se asesine y se torture y se encarcele a los opositores? Nadie puede estar de acuerdo con eso. O solo estás de acuerdo si lo hace Putin, porque si lo hace Estados Unidos, pues escándalo, sería tremendo, ¿no? Yo creo que los principios son los que deberían regir más que la idea de con cuál de los malos me voy a aliar yo. Dice Antonio Samperio, y esto es importante, al final va a ser mucho esto de Ucrania: ¿cómo se podría combatir la desinformación que los tontos útiles están difundiendo por toda la red en torno a Ucrania? No respondiéndoles. Generalmente, toda la gente que a mí me ha caído de esta onda son gente con 43 seguidores. Es decir, lo que ellos dicen lo van a leer 43 personas. Yo tengo 30 y tantos mil seguidores en Twitter. Si yo le respondo, lo que él lee se lo estoy informando a 30 y tantos mil seguidores. Yo soy su herramienta de difusión. No los retuitees, no les respondas, bloquéalos y hazte un sándwich de mantequilla de cacahuate con mermelada de fresa, que es lo mejor que puedes hacer en ese momento.